Hola, buenas tardes. Soy Daniel Pérez y voy a explicar el ejercicio de yeteo. Bueno, para empezar, tenemos aquí un esquema donde al principio del ejercicio nos dan como datos del espacio mesa rotaria a nivel del mar, una longitud de 29.3 metros, que sería desde esta parte de espacio mesa rotaria al nivel del mar, 29.3 metros. Ahora, también nos dan un dato de espacio mesa rotaria, que sería la parte de aquí, hasta el lecho marino, que sería hasta la profundidad, donde termina el agua, por decirlo así, que son 3045.6 metros. La zona oscura es la línea azul horizontal y que tiene un grosor de 5 metros. La zapata tiene una profundidad de 3129 metros. Y bueno, debemos siempre considerar una longitud de la cima del cabezal de 3.65 metros como obligatorio, por decirlo así. Entonces, no es necesario considerar la zona oscura ni la profundidad de la zapata. Solamente debemos de restar la longitud que hay entre el espacio mesa rotaria y el lecho marino, menos los 3.65 metros que siempre debemos de dejar. Entonces, haciendo esa resta nos da un valor de 3041.65 metros. Ahora, el ejercicio nos dice que debemos de conocer cuánto mide la combinación de la sarta y cuánto debe de medir el jet joint. Pero debemos de considerar que en el yeteo la barrena quedó 15 centímetros fuera del jet joint. Entonces, lo primero que debemos de identificar son la descripción de todas las tuberías. Y bueno, para calcular primero la longitud del jet joint, debemos de ocupar la longitud o la profundidad que obtuvimos anteriormente, los 3141.65 metros, la cima del cabezal. Ahora, esos 3161 que aquí lo menciona en la tabla, en longitud, ahí se pone ese valor y en acumulada igual. Y después, como dice acumulada, debemos de sumarle esos 3041 los 14.835 y nos da un valor de 3056.485. Ahora ese valor le vamos a sumar los 12.623 y nos va a dar un valor de 3069. Y a ese valor le vamos a sumar los 12.712 y nos va a dar un valor de 3081. Y así sucesivamente hasta llegar a la TR de 36 pulgadas de 552.69 libras sobre pie. Ahí tenemos una longitud acumulada de 3119.841 metros. Pero tenemos en consideración que la zapata tiene una profundidad total de 3129. Entonces, ese valor se lo debemos de restar a la longitud acumulada de los 3119 para que podamos obtener la longitud del jet joint. Haciendo esa resta nos da un valor de 9.159 metros. Aquí, por ejemplo, puse unos ejemplos de cómo debemos de ir calculando la longitud acumulada. Esta operación sería la parte de aquí arriba y, bueno, la posterior. Y aquí también puse la operación que se hace para calcular la longitud del jet joint. Ahora, ¿cuál es la longitud de la combinación? Lo primero que también debemos de tener en consideración son todas las especificaciones de las tuberías siguientes y su longitud. Aquí podemos observar que, bueno, aquí en la combinación todavía no tenemos esa longitud, pero para poder calcularla necesitamos de cálculos posteriores. Debemos de tener en consideración que el agua de mar, la densidad del agua de mar en, en el Golfo de México es de 1.03 gramos sobre centímetro cúbico. Y también debemos de tener en consideración el factor de flotación. El factor de flotación se puede calcular
con esta operación. 1 menos la densidad del agua de mar menos, perdón, sobre la densidad del acero. En este caso tenemos el valor de la densidad del agua de mar y teniendo en consideración que la densidad del acero es de 7.85 gramos sobre centímetro cúbico, haciendo esa operación nos da un valor de 0.8687. Aquí debemos de tener en consideración que es adimensional porque dividir una unidad igual, pues es igual a 1, entonces pues es adimensional. Ahora, para poder calcular el peso nominal ajustado, debemos de tener en consideración el peso nominal ajustado de las tuberías, pero en libras sobre pie. Entonces, para poderlo pasar de libras sobre pie a kilogramos sobre metro, solamente debemos de realizar unas conversiones. Por ejemplo, las libras las debemos de pasar a kilos y los pies los debemos de pasar a metros. Haciendo estas multiplicaciones con su respectivo peso de cada tubería, por ejemplo, para la TRDX 56 nos da un valor de 882.492 kilogramos sobre metro. Y bueno, esta misma conversión la vamos a aplicar para todos los tramos de tuberías posteriores y estos fueron los resultados que se obtuvieron. Ahora, para sacar la longitud debemos de seccionar o como hacer suma de tramos de las tuberías, por decirlo así. Es decir, por ejemplo, para la TR de 36, como tiene las mismas especificaciones desde esa tubería hasta llegar al jet joint, se suman las longitudes y nos sale un valor de 47.18 metros. Y lo mismo aquí, desde la cabezal de baja presión hasta la última combinación se suman sus longitudes y nos da un valor de 40.18 metros. Para la siguiente tabla, igual hacemos lo mismo, desde la barra tricónica hasta aquí se debe de sumar hasta la combinación, pero como aún no tenemos esa longitud de la combinación, debemos de sumar hasta el último drill collar de 9,5. Haciendo toda la suma de las longitudes nos da un valor de 48.065 metros. Y después sumamos las longitudes desde el drill collar de 8 pulgadas hasta el drill ahead en la parte inferior sin activar. Haciendo esa suma nos da un valor de 37.13 metros. Y lo mismo sucede desde el drill ahead en la parte superior hasta la TP Heavyway de 5 a 7 octavos y nos da un valor de 202.399 metros. Y bueno, aquí puse una tabla sobre los resultados que calculamos. Estos de la TR fueron los que calculamos anteriormente y estos fueron los que calculamos ahorita. Cabe recalcar que la TPS 135 de diámetro interior, por ejemplo, de 5.045, nos dan ese dato de 2.200 metros. Pero para la TPS 135 este valor aún no nos lo dan. Y bueno, se calcula de la siguiente manera. Como no podemos conocer la longitud de los drill collar de 9,5, debemos de calcular la longitud acumulada. Y bueno, aquí puse el ejemplo. Los 47.18 se pasan igual en la siguiente. Y después, esos 47.18 se le suman los 40.17 y nos sale un valor de 87.35 metros. Y lo mismo sucede, bueno, aquí cabe recalcar que aquí no se suman las longitudes de los drill collar porque son tubería pesada. Entonces, desde el 87.35 se pasa al 202.399. Y haciendo esas sumas nos da un valor de 289.749. Y ese valor le sumamos los 2.200 y nos da un valor de 2.489.749. Pero tenemos en consideración que la profundidad de la zapata es de 3.129, es hasta donde vamos a llegar. Entonces lo que podemos hacer para poder calcular el tramo o la longitud de la tubería, de la última tubería de perforación, solamente es cosa de restar la profundidad de la zapata menos el último valor de la longitud acumulada. Haciendo esa resta, nos da un valor de 639.251. Ahora, para calcular el 50.3,
que sería lo de esta parte, desde la barra tricónica hasta la última combinación, lo que se debe de hacer es primero de los 3129, aquí hay que recalcar que debemos de considerar lo que nos decía el problema inicialmente. Debemos de sumarle esos 3129 los 0.15 metros, que son los que se salieron, o sea, la barrena se salió fuera del jet joint, fueron 15 centímetros. Pero también debemos de restarle los 7 centímetros del drill ahead. Entonces, haciendo esas operaciones, nos sale un valor de 3129.08. Ahora, de esos 3129.08, le vamos a restar las cantidades desde el drill collar de 8 pulgadas hasta la última tubería de perforación. Entonces se suman los 37.13, los 202, los 2200 y los 639, y a esa cantidad se le resta los 3129.08 y nos da un valor de 50.3 metros, que sería la longitud del drill collar de 9,5. Y para sacar ahora sí la longitud de la combinación, anteriormente habíamos calculado una longitud desde la barra tricónica hasta el último drill collar de 9,5, que nos dio un valor de 48.065 metros. Y pues la combinación, lo que acabamos de calcular, que son los 50.3, pues solo es cosa de restar los 50.3 menos los 48.65 y nos va a salir una diferencia, y esa diferencia es la longitud de la combinación. En este caso, haciendo esta operación, nos salió de 2.235 metros. Ahora, para calcular el peso en el aire en kilos, solamente debemos de multiplicar el peso nominal ajustado en unidades de kilogramos sobre metro por la longitud en metros. En este caso, para la TRX56, ocupamos su valor de peso nominal ajustado, que son 822.492, por su longitud, que son los 447.18 metros, y nos da un valor de 38.805.203 kilogramos. Haciendo esa misma operación para todos los tramos de tuberías, estos fueron los resultados que obtuvimos. Ahora, para calcular el peso flotado, solamente debemos de multiplicar el peso en el aire en kilogramos por el factor de flotación que habíamos calculado anteriormente. Entonces, por ejemplo, para la TRDX56, debemos de multiplicar su peso en el aire, que son los 38.805.203, por el factor de flotación, que es el 1.488. Haciendo esa multiplicación nos da un valor de 33.713.565 kilogramos para el caso de la primera TR. Y hacemos el mismo procedimiento para todos los tramos de tubería, y estos fueron los resultados que obtuvimos. Ahora, para sacar el peso acumulado flotado, solo es cosa de, por ejemplo, para la primera TR, pasar el mismo resultado y después a ese resultado sumarle el peso flotado de la TRX65. Este es el valor. Después de este valor le sumamos su peso flotado del drill collar y así sucesivamente hasta llegar a la última tubería de perforación. Aquí pongo el primer ejemplo. Ahora, para sacar la resistencia a la tensión en kilogramos premium en el 90%, aquí cabe recalcar que solamente se va a calcular desde la heavyweight hasta la última tubería de perforación. Entonces, en este caso, para la tubería de heavyweight, que son los 945,000 libras, los debemos de pasar a kilos, y esta es la conversión, lo pasamos a kilos, y ya teniéndolo en kilos, como nos lo piden al 90%, solamente debemos de multiplicar este resultado que obtenemos primero por 0.90 y nos sale un valor de 385.780.336 kilogramos. Y hacemos el mismo procedimiento para las demás tuberías, y estos fueron los resultados que obtuvimos. Ahora, para sacar el margen para jalar,
debemos de restar la resistencia a la tensión premium al 90% que calculamos anteriormente por el peso acumulado flotado de cada tubería. Es decir, por ejemplo, para la heavyweight, por ejemplo, su resistencia a la tensión fueron los 385.780 menos su peso acumulado flotado, que son los 107.185 kilogramos. Haciendo esa operación nos da un resultado de 278.594.856 kilogramos, que fue lo que está en esta parte. Y debemos hacer lo mismo con las siguientes tuberías, y estos son los resultados que obtuvimos. Ahora, para sacar el peso total flotado de TP, de la Heavyweight, de la Sarta, considerando los Drill Collar y el ATR, este valor ya lo calculamos anteriormente y son el peso acumulado flotado de todas las tuberías, que son los 229.059 kilos. Pero como aquí no lo piden en toneladas, pues nos salieron 229. Y esos 229, como nos los piden en kilolibras, lo que debemos hacer es pasar las toneladas a kilos y los kilos a libras, y ya teniéndolo en libras lo dividimos entre 1000 y nos da este resultado. Ahora, el peso del block, del top drive, de las gafas, del elevador y de las mangueras, ese es un valor que ya no lo dan como dato y son 60 toneladas. Haciendo esa conversión de toneladas a kilolibras nos da un valor de 132.277. Ahora, para sacar el valor en el indicador de peso de referencia antes de empezar el yeteo, o sea, en la pantalla del perforador, solo es cosa de sumar lo del peso total flotado más el peso de las herramientas, que serían los 60 toneladas. Haciendo esa suma nos da un valor de 289 toneladas. Y esas 289 toneladas las pasamos a kilolibras y nos da un valor de 637.266. Ahora, el margen para jalar solo es cosa de identificar el valor menor del margen para jalar que calculamos anteriormente de la heavyweight y de los dos tramos de la tubería de perforación. En este caso, el valor menor fue el de la heavyweight S135 y fue de 118.677 kilogramos. Como aquí no lo piden en toneladas, pues haciendo la conversión nos sale de 118 toneladas. Y esas 118 toneladas las pasamos a kilolibras y nos da un valor de 261.63. Y bueno, para calcular el máximo peso en el indicador hacia arriba, lo único que debemos de hacer es sumar el valor en el indicador de peso referencia antes de empezar el yeteo más el margen para jalar. Haciendo esa suma nos da un valor de 407 toneladas. Y esas 407 toneladas les aplicamos la conversión de toneladas a kilolibras y nos da un valor de 898.905. Y para sacar el máximo hacia abajo solamente debemos de restar el valor de referencia, que sería el 289, menos el 80% de la última TR, es decir, de la última TR, que sería esta, la X165. Y haciendo primero la TR de libras las pasamos a kilos y de esos kilos, ya teniéndolo en kilos, lo multiplicamos al 80% y ya ese valor se le resta el valor de referencia en la pantalla del perforador y nos da un valor de 231.907 toneladas. Y ya esas toneladas, como nos las piden en kilolibras, solamente debemos de pasar las toneladas a kilos, de kilos a libras, y ya teniéndolo en libras lo dividimos entre 1000 y nos sale un valor de 511.266 kilolibras. Y eso sería todo de mi parte.